En este momento estaría empezando la jornada del día, la jornada científica o las ponencias, nuestro amigo Jorge Romero con el tema de morfología floral de las cactáceas peruanas. Jorge es biólogo asociado al herbario Pedro Ruiz Gallo, investigador de la familia Cactácea y de las, en todo caso, suculentas. Tiene o es coleccionista también de especies, tanto cactáceas y el grupo de las suculentas. Es miembro de la Sociedad Cactáceas de la Sociedad Cactáceas del Perú. Y bueno, ahora mismo él en todo caso nos va a hablar o presentar o hablar del tema que nos trae este día. Muy bien, ante todo, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Ernesto, soy biólogo de profesión, soy microbiólogo, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Facultad de Ciencias Biológicas. El día de hoy agradezco la invitación que me ha hecho el licenciado Alex para dictar esta pequeña charla que es morfología floral en cactáceas peruanas, o para decirlo un poco más simple, cómo es la morfología o cómo son las flores en los cactus del Perú, ¿no? Bueno, yo tengo un vivero que se llama Vivero Cactácea de Perú. Es el primer vivero autorizado por CERFOR en la región Lambayeques, pero ya no ser el único y que hayan más. Yo me especializo en la reproducción de cactus, especialmente de los cactus peruanos, y con énfasis más que todo a la conservación, ¿no? Así que vamos a empezar ya con la charla del día de hoy, ¿no? Cactus en Perú, ¿no? Antes de empezar con la morfología, voy a dar una pequeña introducción de los cactus o esta familia de plantas que hay acá en Perú, ¿no? Lo que vemos ahorita es una flor de un San Pedro, su nombre científico está como Trichocereus peruvianus, y vemos que es una flor grande, blanca, es nocturna. No sé si han tenido la oportunidad de verla, solamente va a estar abierta la flor o en antesis durante la noche, para la mañana ya va a estar cerrada. Y los que han tenido la oportunidad de verla siempre la hemos visto de repente ya en la mañana con varios abejorros visitándola, ¿no? Bueno, para hablar un poco de la familia Cactáceas, es una familia que se originó ya después de la deriva continental, después que se separaron los continentes. Por ello es que es una familia que naturalmente está distribuida solamente en el continente americano. En un trabajo de 2015 sobre biogeografía y biodiversidad de las cactáceas, ubica o hace este pequeño mapa que está a la mano derecha, en donde los puntos rojos son los puntos calientes de alta biodiversidad de géneros de cactáceas, ¿no? Entonces, este trabajo pues pone un gran punto caliente en la parte de América del Norte, que cubre buena parte de lo que es México, el sur de Estados Unidos, y después hay pequeños centros de biodiversidad que está, por ejemplo, al este de Brasil, al sur de Bolivia, Argentina, y después hay unos más pequeñitos, como podemos ver acá en Venezuela y en Perú, ¿no? Por eso es que, bueno, ya dependiendo de qué tan grande es este centro de biodiversidad, sumado pues a la extensión del territorio de cada país, pues nosotros nos ubicamos más o menos en el puesto 6 en número de especies de cactáceas por país, ¿no? Claro que este trabajo nos reduce un poquito las especies, nos deja en 137, pero a través de los años más o menos hemos manejado, según los autores, pues cifras tan altas como 330 según Buckeberg, pero era un investigador que dividió mucho las especies cactáceas. Después tenemos Ritter, que manejaba más o menos 261, y tenemos así autores como Hahn, Edward Anderson, y acá autores peruanos tenemos como a la profesora Mónica Aracaki, que en el 2016 menciona que tenemos 250, y el doctor Carlos Ostaloza, que está en su última investigación, en el 2019, pues él menciona que tenemos 215 especies, ¿no? Y sumado con las subespecies, más o menos llegamos a unos 270 taxones, ¿no? Entonces es una familia pues que es importante, ya que muchas de estas especies, el doctor Ostaloza menciona que más o menos el 80% de las especies que vemos acá, las 215, son endémicas, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que solamente van a ser encontrados en el Perú y en ninguna otra parte del mundo. Yo siempre recomiendo para aquellas personas que quieren saber un poco más sobre los cactus del Perú, les recomiendo los libros del doctor Carlos Ostaloza. Él es fundador de la Sociedad Peruana de Cactáceas y Suculentas. Y estos libros están totalmente libres para descargar. Uno puede googlear, poner 101 cactus del Perú o todos los cactus del Perú. Y ahí van a encontrar pues estos libros en versión PDF, en donde uno va a poder ver, son libros muy gráficos, una especie, una foto, más o menos su localidad. Y esto nos va a ayudar un poco para conocer a parte de la flora peruana, para poder conocerla y conservarla, obviamente, ¿no? El libro de abajo de todos los cactus del Perú está en su versión 1 del 2014, pero ya hay la versión 2 del 2019, ¿no? Que pueden tenerla a través de la Sociedad Peruana, ¿no? Ahora sí, vayamos a lo que es el día de hoy, nuestra charla, ¿no? Vamos a hablar específicamente de la flora de los cactus, ¿no? Y yo pongo esta imagen porque siempre lo primero, cuando una persona se entera que los cactus tienen flores, se sorprende, ¿no? Porque uno generalmente, ya sea en campo o en algún vivero, uno va y siempre ve estas plantitas media secas, muy espinudas, que uno ni siquiera quiere cogerlas, ¿no? Pero casi nunca vemos las flores, ¿no? Y sí, los cactus tienen flores también. Dentro de la gran diversidad que tenemos, solamente vamos a hablar en esta ponencia de cactus peruanos. Así que tenemos, en cuanto al tamaño, por ejemplo, lo que yo he visto, las flores más grandes, unas de 28 centímetros en Selenicereus monacanthus, o también llamado la pitahaya o la fruta del dragón. Esta es una flor muy, pero muy grande, 28 centímetros. Estamos hablando más o menos del tamaño de una cabeza de una persona, ¿no? Es también una flor nocturna. Acá ya no está en la antesis había estado en la noche, simplemente que la encontré pues ya muy, muy temprano en la mañana, por eso es que ya está un poco cerrado, como lo vemos acá en la mano izquierda. Y tenemos flores tan pequeñitas como la de esta Rhixalis micrantha, ¿no? Que esta la vimos, me acuerdo que acá por la sierra de Ferrañafe, y que no llega pero ni al centímetro de largo ni de diámetro, ¿no? Entonces, si quisiéramos comparar pues con la flor del costado del Selenicereus, pues el Selenicereus va a ser 28 veces más grande que la flor de la derecha, ¿no? De Rhixalis micrantha, ¿no? Jorge, puedes ocultar esa pestaña si gustas. Ya, perfecto, ya está. Ahora, al hablar sobre la simetría que hay en flores de los cactus peruanos, en simetría tenemos dos términos, ¿no? Dos términos científicos. Un término que se llama actinomorfo y el otro es zigomorfa, ¿no? La palabra actinomorfa significa de que la flor va a ser simétrica por cualquier lado que uno la puede ver, ¿no? Y esto lo estamos acá viendo en una flor de la especie de Matucana oreodoxa, en donde si vemos la flor de la izquierda, la foto de la izquierda, si lo vemos desde arriba la flor, y si uno le pasa un plano longitudinal, se va a dividir en derecha y izquierda, vamos a ver que ambos lados que se han dividido son iguales, ¿no? Si lo volvemos a dividir, pero en otro plano, donde vamos a tener un plano superior e inferior, vamos a ver que también arriba y abajo van a ser iguales, ¿no? Si lo vemos lateralmente la flor, como en la imagen de la derecha, va a pasar lo mismo, ¿no? Si le hacemos un corte transversal, longitudinal, disculpen, la parte derecha va a ser igual a la parte izquierda, ¿no? Entonces, a eso se llama simetría actinomorfa, ¿no? La flor tiene una simetría, véase por donde se vea, ¿no? Y es distinto a las flores zigomorfas, ¿no? Las flores zigomorfas no tienen simetría, salvo por ejemplo, en Matucanas, que tenemos unas flores zigomorfas, pero con una simetría bilateral, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en uno de los planos sí encontramos simetría, pero en el resto no.
Entonces, esta es una foto, esta es la misma planta, esta es Matucana miriancata o ex Matucana rosevalva, en donde si vemos la primera foto o la foto de la izquierda, si le pasamos un plano o si lo cortamos de forma longitudinal, se va a formar una parte derecha e izquierda, vamos a poder ver que la flor sí tiene simetría, muy bien, pero si lo giramos un poco más 90 grados, es la misma planta, pero en la foto del centro, ya vemos que tiene unos pétalos o unos segmentos del periantio que en la parte derecha están mirando hacia abajo y en la parte izquierda están mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, si acá le volvemos a pasar un plano de corte, la parte derecha e izquierda van a ser totalmente distintas. Y si esta misma planta lo volvemos a girar 90 grados, como es en la foto de la derecha, vamos a aparentemente ver que si le pasamos un plano longitudinal, ahí sí tenemos una simetría, ¿no? Entonces, en uno de los planos, la flor va a tener simetría y en el resto no, ¿no? Entonces, a eso se le llama flor zigomorfa con simetría bilateral, que es casi todos los cactus tienen esta clase de simetría, ¿no? Y en cuanto a la morfología floral, bueno, vemos acá un ejemplo con una flor de la especie Mombilia jaenensis, que es una plantita que crece por Jaén, en donde vamos a poder detallar muy bien cuáles son las partes de la flor, ¿no? Comenzando las flores de las cactáceas, son flores hermafroditas, ¿no? Tienen tanto la parte del gineceo como el androceo, o la parte masculina como femenina. Salvo raras excepciones en donde a veces uno de los órganos está atrofiado, ¿no? Pero eso son excepciones, ¿no? Y bueno, acá le hemos hecho un corte a la flor, un corte coronal, en donde vamos a poder ver, por ejemplo, en la mano, en la parte de la derecha, la parte inferior se le llama pericarpelo, que no es más que la parte que rodea al ovario, que está enumerado como número 4, en la parte izquierda, y luego le sigue pues el resto del perianteo, ¿no? El perianteo pues va a estar formado por la parte número 2, que es el tubo floral, que no es más pues que la unión de todos estos pétalos, y que ha formado pues en este caso o para esta especie un largo tubo, y va a terminar pues en la parte número 3, que son los segmentos del perianteo, que estos segmentos, bueno, algunos autores lo dividen en segmentos externos, los que están más hacia afuera, y los internos, que los podemos ver en la imagen de la izquierda. Usualmente los segmentos del perianteo externo son más oscuros, como podemos ver acá, medio rojitos, medio marrones, a diferencia de los segmentos internos del perianteo, que son un poquito más claros, ¿no? Bueno, esta flor en realidad es de color blanco, sus segmentos internos deberían ser blancos, sino que por tema de la fotografía salieron un poquito más oscuros. Y si ya vamos un poco más detallando en la flor cortada de la izquierda, pues vamos a poder ver las partes internas, ¿no? Y comenzamos con el número 4, que es el ovario. Le sigue el 5, que es el nectario o cámara del néctar, pues que no es más que una pequeña zona de la flor donde se va a producir el néctar, que está pues por debajo del nacimiento de los estambres, de donde nacen los estambres, porque en esta flor los estambres más o menos nacen desde la parte de en medio del tubo floral hacia arriba. Entonces todo esto vendría a ser el nectario, que está debajo de los estambres y rodeando pues a la parte basal del estilo, ¿no? Luego tenemos en el número 7, tenemos el estilo, que va a terminar en estos deditos que se le llama estigma, que es en donde va a venir va a caer el polen, y bueno, el estilo va a llevar el polen hacia el ovario. Tenemos en el número 6 tenemos los estambres, y bueno, el 9, como ya había mencionado, pues son los segmentos internos del perianteo, ¿no? Acá tenemos la escala, más o menos es 1 centímetro, es una flor nocturna igual, más o menos mide entre 6 a 8 centímetros, ¿no? Y según ya la forma que va a tener el perianteo, pues va a tener distinta morfología, ¿no? Entonces estos también son, al igual como vimos en la diapositiva anterior, estos también son representaciones o esquematizaciones de flores cortadas, en donde tenemos, si retrocedemos por ejemplo en el número 4, vendría a ser el ovario, y hacia arriba el 2 y el 3 pues son el resto del perianteo,
Entonces lo mismo vemos acá, ¿no? El número 1 vendría a ser el número 4 del anterior, que es el periantio en estos 6 esquemas. Y el número 2, pues vendría a ser cómo es que se dispone este periantio, ¿no? Porque a veces el periantio tiene tubo floral y otras veces no, ¿no? Entonces cuando no tienen y los segmentos del periantio o los pétalos están bien extendidos, pues se le llama que tienen una flor radial. Cuando presenta un pequeño tubo floral, pero más parece como si fuera si uno lo voltea esta imagen, va a formar como una especie de campana. Se va a decir que este periantio tiene forma acampanada. Después tenemos, por ejemplo, la letra C, que es en forma de embudo, pero la base o la parte del tubo floral que está más cerca al pericarpelo es más angosta que en la parte superior. Tenemos la letra D, que vendría a ser tubular o cilíndrica, cuando la parte inferior del tubo floral, la que está pegada al pericarpelo, es casi idéntica a la parte superior. Hay veces que también, por ejemplo en la F, la flor es de tipo tubular, pero el tubo es curvo, ¿no? Y justamente esta parte curva, pues, es porque generalmente la flor, su polinizador son los colibríes, ¿no? Entonces el colibrí, como tiene su pico curvo, entonces esto hace que el pico de la flor, el pico del ave, colibrí, pues pueda introducirse sin problemas y llegar hasta la cámara del néctar o el nectario, ¿no? Y por último tenemos el esquema E, que se le llama hipocraterimorfa, que es cuando el tubo floral es pero súper delgadito y remata en los segmentos del periantio, que están muy abiertos, tan abiertos como si fuera una flor radial, ¿no? Pero si uno lo ve detenidamente, tiene tubo floral, a diferencia del esquema A, ¿no? Entonces todas estas formas y colores que pueden llegar a tener las flores de los cactus responden más que todo al síndrome de polinización que tengan, ¿no? O, mejor dicho, o qué animal va a llegar a polinizar a la planta, ¿no? Entonces, tenemos generalmente que la forma A, por ejemplo, la radial, son polinizadas generalmente por abejas y abejorros, ¿no? Son generalmente flores pequeñas en donde la abeja o el abejorro puede sentarse sobre los pétalos y inmiscuirse y comenzar a tomarse el néctar, y mientras tanto todo su cuerpo se llena de polen. Después tenemos formas como, por ejemplo, la F, que habíamos hablado, generalmente son por colibríes. Tenemos la C, por ejemplo, que se ha visto que son más para ya polinizadores grandes, como los murciélagos, cuando tienen síndrome quiropterofílico, las flores de los cactus. Y tenemos la E, ¿no? La E, que vamos a ver más adelante, que son tubos florales tan delgados, que el único polinizador posible que pueda llegar hasta el nectario, que está en la parte inferior del tubo floral, pues es la probóscide de las políadas, ¿no? Entonces cada una de estas formas, pues, está estrechamente ligada, pues, al síndrome de polinización, ¿no? Y que en las cactáceas, pues, se ha estudiado que principalmente son murciélagos, aves como los colibríes, y las abejas, y por último los esfingolípidos o las polillas, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? De tipo de la forma del periantio. Entonces tenemos viendo en una flor real, esta es una forma radial del periantio, que lo vemos en Rixalis micrante. Rixalis micrante es una especie de cactus peruano epífito, ¿no? Crece sobre los árboles. Es la que mencionábamos, que su flor tiene menos de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Entonces podemos ver la parte de acá basal. Este es el tallo de la planta. Es un tallo colgante, en donde podemos ver, lo primero que sale es el pericarpelo. En la parte interior va a estar el ovario. Y vamos a poder ver acá los segmentos del periantio, que yo los llamaría ya como pétalos propiamente dicho, ¿no? Porque es fácilmente distinguible, ¿no? Acá vemos las espinas, que, bueno, solamente al estereoscopio y al microscopio uno las puede ver, porque después, si uno lo ve la planta en campo, ni siquiera se puede apreciar las espinas, ¿no? Acá tenemos una flor tubular con el tubo floral curvo,
¿Por qué tubular? Recordemos que habíamos mencionado que este es el tubo floral, que en la parte basal, que está más pegada a la planta y está acá, por acá está el pericarpelo, el diámetro que tiene acá es casi el mismo diámetro que viene hasta la parte superior, ¿no? Obviamente que acá los segmentos del perianteo se agrandan, pero lo que tenemos que ver acá es más que todo el tubo floral, ¿no? Esta flor de Matucana pujupati, una plantita nativa de Jaén, pues vendría a tener una flor tubular con tubo floral, y en este caso pues de color, es una flor de color rojo, que es una flor diurna, que dura entre 2 a 3 días y siempre permanece así, ¿no? Abierto, ¿no? Antes y durante la mañana y la noche. Luego tenemos esta forma embudo. ¿Por qué embudo? Porque notoriamente podemos ver acá, bueno, el de la derecha es un botón floral, todavía es una flor inmadura, pero el de la izquierda sí está en plena antesis, en donde si nosotros medimos pues la parte basal del tubo floral, tiene una medida, y en la parte superior, antes de que rematen o que se abran estos segmentos del periante superior, está más ancha, ¿no? Entonces acá podemos apreciar la forma de embudo, ¿no? Esta es una flor de Hyoscerius versicolor, subespecie versicolor, es una plantita que crece desde Tumbes, Piura, Lambayeque, e incluso llega hasta la parte occidental de Cajamarca. Es una plantita que yo la vi durante pregrado muchas veces y siempre me llamaba la atención porque yo nunca en campo la veía en flor, ¿no? Entonces cuando yo ya comencé a colectar estas plantitas y comenzaron a formar parte de mi plantel genético, resulta que comenzaron a florecer. Cuando comenzó a florecer me di cuenta que el por qué yo nunca había visto la flor, ¿no? Y era porque esta flor pues es nocturna. Su antesis es nocturna, ¿no? Comienza a abrir más o menos desde 6, 7 de la noche y se mantiene abierta hasta 7 de la mañana, ¿no? Entonces en cultivo pues me di cuenta de eso, ¿no? Y después me puse a pensar, pues las veces que yo salía al campo pues siempre era pues 8, 9 de la mañana, donde o ya la flor ya estaba marchita o todavía no había abierto, ¿no? Entonces, generalmente las flores nocturnas, o de casi todas las cactáceas, son flores de color blanco, ¿no? Y esto es debido a que este color pues va a ayudar a reflejar la escasa luz que puede haber de noche, ¿no? Entonces, de noche, ¿cuál es la escasa luz que puede haber? Pues la luz de la luna, y esa pequeña luz, esa escasa luz, pues va a ser mejor reflejada en el color blanco que en flores de colores, o en flores coloridas, ¿no? Rojo, de repente amarillo, la luz no se va a reflejar muy bien, ¿no? Entonces por eso generalmente las flores o las flores nocturnas de las cactáceas son blancas, ¿no? Luego tenemos esta otra forma, que es la forma hipocraterimorfa, en donde les explicaba, ¿no? El tubo floral pero súper delgado y largo. Esto más o menos tiene 18 centímetros de largo y termina en los pétalos muy extendidos, como si fuera una flor radial. Pero obviamente por el tubo floral pues no es radial, sino vendría a ser hipocraterimorfa, ¿no? En la parte derecha, derecha inferior, podemos ver cómo es la planta en hábitat. Y acá pues es la flor, que también, lo mismo que la anterior, ¿no? Como es blanca, es nocturna y de una sola noche, ¿no? Y esto es a lo que me refería con respecto al síndrome de polinización, ¿no? Acá, bueno, podría venir, por ejemplo, en la mañana una abeja, un abejorro, pues podría tratar de llegar a la cámara del néctar, pues, pero tendría que pasar pues de 15 a 18 centímetros hasta que puede llegar acá a la base de la flor. Y no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces el único insecto que va a poder, o el único polinizador que va a poder hacer esto, pues es una polilla, ¿no? Con una probóscide suficientemente larga para que la polilla se pose acá arriba y suelte su probóscide y puede llegar y comenzar a llevarse el néctar, mientras que su cuerpo pues se lleva todo el polen y pueda polinizar a la siguiente flor, ¿no? Este es Epiphyllum filianto, que es el único Epiphyllum nativo acá de Perú. Luego tenemos ya en cuanto ya a un punto aparte a morfología floral, tenemos una estructura especializada, ¿no? Esta estructura se llama cefalio, ¿no? El cefalio, como su nombre, cabeza,
Es una estructura que nace en la parte superior de los tallos de las plantas. En este caso, este es un cactus de la especie Melocactus belavistensis, subespecie Onychocanthus, en donde esta estructura especializada se va a diferenciar del resto del tallo. En este caso, pues se diferencia porque tiene como unas pequeñas cerdas, no son espinas porque en realidad no hincan casi nada, de color rojizo, sentada sobre una especie de algo blanco, como podemos ver aquí en este tejido medio blanco, en donde solamente ahí va a producirse las flores y consecuentemente los frutos que podemos acá ver en la parte superior. Y no ha caminado acá por la costa norte del Perú, pues si se ha topado si se ha comido el frutito en su caminar, ¿no? Entonces este Melocactus pues es un género que justamente se diferencia del resto de géneros de cactus peruanos en que tiene este cefalio, en donde solamente aquí va, como decía, pues una estructura especializada donde solo aquí va a producirse las flores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la planta del centro. Esta planta, al no tener su cefalio, pues podemos deducir que es una planta que es que no es madura, ¿no? Madura sexualmente porque todavía no va a poder producir sus flores, sus frutos. Y tanto la planta de la derecha como la planta inferior es una planta que ya llegó a su tamaño máximo. Esta planta ya no va a crecer más en cuanto al tallo y lo único que va a crecer pues es su cefalio, ¿no? Podemos ver en la parte inferior un cefalio relativamente joven y en la parte derecha un cefalio relativamente ya viejo porque estos ya comienzan a ganar altura, ¿no? Ahora, una pregunta que yo una vez me hice, porque yo encontraba, por ejemplo, Melocactus con varias ramas en la parte superior, ¿no? Y a mí me llamaba bastante la atención porque es una planta que no genera ramas, ¿no? Entonces, me llamaba la atención porque solamente tenía ramas en la parte superior pegado al cefalio y no en la parte inferior. Hasta que ya con experiencia y viendo una planta en cultivo, y una vez en mi trabajo, en Piura, recuerdo que había un Melocactus sumamente bonito, grande, y me acuerdo que en pleno trabajo de construcción, pues vino un obrero y de casualidad le cortó pues el cefalio, ¿no? Con una de sus herramientas. Entonces lo primero que yo pensé, pues es una planta que ya no va a servir a la naturaleza porque no va a poder producir flores y frutos, ¿no? Y grande fue mi sorpresa que un año después, porque era una planta como estaba dentro de mi trabajo, pues una planta que yo la veía casi todos los días, comencé a notar que comenzó a producir, o sea, una planta que no tiene cefalio es una planta que va a comenzar a producir nuevas cabezas pegadas a la parte del cefalio para que cada una de estas cabezas pueda producir su propio cefalio, ¿no? Entonces cuando me di cuenta, comencé a revisar las fotos que yo tenía de Melocactus ramificados, y resulta que todos estos que tenían ramas tenían el cefalio principal roto, y justamente las ramas secundarias que habían surgido en la parte superior eran a consecuencia de que necesitaba la planta reproducirse y como tal tenía que generar nuevas ramas para que cada una de estas tenga su cefalio, ¿no? Es una historia muy, muy bonita esto de Melocactus, ¿no? Luego tenemos, así como hay cefalio en Melocactus, también nosotros tenemos un género que se llama Espostoa. El género Espostoa se caracteriza por ser plantas cilíndricas, de tallo cilíndrico, ¿no? Y estos generan también, tienen una zona especializada que en el caso de la izquierda, lo podemos ver acá la planta con sus costillas, con sus espinas, pero tiene este colchón marrón, ¿no? Este colchón marrón también es una zona especializada donde no hay espinas, solamente está lleno de esta lanosidad y solamente aquí se producen flores y frutos, ¿no? En el caso de la izquierda es Espostoa mirabilis y vemos los frutitos que una vez que están maduros simplemente saltan del cefalio y caen al piso. Y tenemos la foto de la derecha, que es una Espostoa lanata, que esta sí es, la Espostoa lanata es de Lambayeque hacia el norte, y Espostoa mirabilis sí está a los flancos del río Marañón, incluso el fondo que vemos es el río Marañón. Y en el caso de Espostoa lanata, pues esta estructura especializada es de color blanco, y entonces como vemos, como no está esta estructura en la cabeza, no lo podemos llamar cefalio porque cefalio es cabeza, entonces se le llama pseudocefalio, ¿no? Y lateral porque justamente está
a los lados de las ramas, y pseudoesfalio porque pseudo es falso, ¿no? Una falsa cabeza, por lo mismo que está al costado, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, en Espostoa lanata, su flor, esta flor es muy bonita, más o menos mide unos 3 centímetros de diámetro, y ¿de qué color es? Pues es blanco, ¿no? Entonces su flor también es nocturna y dura solamente una noche, ¿no? En la parte inferior vemos a la misma Espostoa lanata, pero con frutos, ¿no? Igual, ¿no? Cuando los frutos ya están maduros, dan un brinco y caen al piso, ¿no? Ahora, bueno, ya hemos visto la forma de las flores, ya hemos visto la estructura especializada que es el cefalio y pseudocefalio, y ahora sí vamos a pasar a describir algunas flores a través de fotografías. Vamos a describir las flores de los cactus que les tengo el día de hoy. En este caso es un Borsicactus purpureus, que es de la provincia de San Marcos, Cajamarca, y bueno, este es definitivamente una flor tubular, ¿no? Porque la parte de la base es más o menos igual, la parte de la base del tubo floral es más o menos igual que la parte más externa del tubo floral, ¿no? Entonces tiene una flor media lila, media rosada. Es una flor que dura más o menos entre 2 a 3 días y se mantiene abierto durante todo ese tiempo, ¿no? Muy bonita, tiene un polen también igual, ¿no? De color lila. En cuanto a subfamilias, la familia Cactoidea, de las cactáceas, disculpen, la familia cactácea se dividen en 3 subfamilias, ¿no? Nosotros tenemos representantes de esas 3 subfamilias. Una de las subfamilias se llama Perisquioidea. Tenemos solamente una especie que es Perisquia hórrida. Y yo salgo, por ejemplo, acá en la foto de la izquierda, estaba caminando por los cerritos de Bagua Capital, y en eso pues caminando pues hubo una planta que comenzó a hincar mi cuerpo y a agarrar mi polo, y cuando comienzo a ver, le digo, ¿qué es esta planta espinuda? Y resulta que era una peresquia, ¿no? O sea, si es que no me hincan, no la podía identificar, ¿no? Entonces ya la planta de la izquierda ya es en cultivo, es una planta que vemos que tiene hojas, es como si fuera un arbusto cualquiera, ¿no? O sea, tiene hojas, tiene sus tallitos verdes, y bueno, su característica que la define o que la pone dentro de la familia, pues es la aureola, ¿no? Porque de la aureola, que es esta partecita blanquita, que es una zona felpada, donde van a nacer pues las espinas, las hojas, las flores y los frutos, ¿no? Este es su flor de la única especie de peresquia que tenemos acá, el único representante de la subfamilia Perisquioidea, y pues es una flor pues acampanada. Acá ya está un poquito cerrada, no está en plena antesis, pero tenemos la parte inferior que es el pericarpelo y el resto que vendría a ser los segmentos del periantio, ¿no? Luego tenemos la segunda subfamilia, que es la subfamilia Puntioidea, que en este caso, bueno, lo vemos representado por la especie Astrocylindropuntia subulata, subespecie subulata, que es una especie que crece acá en la sierra de Lambayeque. Muchos lo utilizan como cerco vivo, y esta es su flor, que está, bueno, un poco no está cerrada, y se caracteriza porque tiene pues una gran parte del pericarpelo, que es esta parte verdosa, que es la que va a rodear al ovario. El ovario está en la parte interna, y tenemos acá ya los pétalos, ¿no? Tenemos los pétalos, la parte del pericarpelo pues está cubierta por, también tiene areolas, tienen hojas caducas, tienen espinas. Y bueno, la familia Puntoidea se caracteriza por estos tipos de flores que tienen un pericarpelo súper grande con pétalos un poco más pequeños en muchos de los casos. Y también la subfamilia Opuntoidea se caracteriza porque tienen esas espinas chiquititas, ¿no? Esas que se llaman gloquidios. Su nombre científico es gloquidios, que en quechua pues la palabra se traduce, se lleva el quechua con la palabra de quepo, que justamente el quepo pues por eso le pusieron el nombre a la revista anual de la Sociedad Peruana de Cactáceas y Suculentas, que prácticamente todas las especies dentro de la familia Opuntoidea van a tener estos gloquidios, ¿no? Estas espinas barbadas pequeñas, ¿no? Lo que no tiene, los gloquidios no lo encontramos ni en la subfamilia Perisquioidea ni en la Cactoidea, ¿no? La mayoría de las especies de las cactáceas están dentro de esta subfamilia, ¿no? En este caso acá tenemos una plantita de cultivo de la especie Pygmeocerius bilicianus. Es una plantita de origen arequipeño, y la flor pues vemos un tubo floral muy pequeño,
que remata en los pétalos muy abiertos, pues entonces tiene una flor de forma hipocarterimorfa, blanca, y como ya les había dicho antes, por ser blanco es nocturno, solamente dura una sola noche, y por tener justamente este tubo floral tan delgado, yo me imagino que también su polinizador principal va a ser las polillas, ¿no? Y digo principal porque dentro de los síndromes de polinización siempre hay un principal, pero también hay los secundarios, ¿no? El resto de polinizadores pueden llegar después, ¿no? Y también con la única finalidad, pues, de ellos tomar su néctar y que quede polinizada la flor, ¿no? Tenemos esta es una especie que se llama Matucana auriflora, tiene una flor amarillo oro, por eso es el nombre, aure de oro, y tiene una flor de forma acampanada. Es una planta es una especie muy curiosa porque su antesis es diurna, ¿no? Llega a la hora de la tarde, que es más o menos 4 o 5 de la tarde, y la flor se cierra. Y al día siguiente vuelve a abrir. Y así está, la flor puede durar entre 2 a 3 días, ¿no? Pero siempre la antesis es diurna y en la noche siempre está cerrada, ¿no? Es de las pocas especies que he visto que la flor se cierra de noche, ¿no? Después la gran mayoría, una vez que llegan en la antesis, durante la mañana permanece así de la misma forma durante 2 a 3 días. Como por ejemplo esta, ¿no? Matucana weberbaueriforma flamea, es de Balsas, Amazonas. Esta tiene una flor tubular. Su antesis es diurna, pero se mantiene tal y cual como la vemos tanto de mañana, tarde o noche, ¿no? También dura entre 2 a 3 días, una flor anaranjada. Y lo que me llama la atención, por ejemplo, de las flores coloridas dentro de los cactus, que son flores sin olor, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las flores blancas, como Pygmaeus cereus vilesianus, que la gran mayoría, o casi todas las que yo he tenido en cultivo, flores blancas y nocturnas de cactus, son flores con una fragancia bien llamativa, bien particular, ¿no? Yo lo escribo como una fragancia medio afrutado, y que pues ayuda también a llamar al polinizador, ¿no? O sea, son las flores de los cactus nocturnos, las flores blancas. No solamente el blanco ayuda a reflejar la poca luz que puede haber para que el polinizador lo vea, sino también está ayudado a la fragancia, ¿no? Mientras que en las flores de colores, como las que hemos pasado, Matucana auriflora, por ejemplo, Matucana weberbaueri, forma flamea, o Matucana medicioneorum, son flores que no tienen aroma, ¿no? Y yo siempre, cuando veo una flor de un cactus, voy y lo huelo, y las flores coloridas no lo tienen, ¿no? Y yo supongo que el color les basta y les sobra para llamar la atención a los polinizadores, ¿no? Ellos no necesitan, me imagino, un olor tan fuerte como para llamarlo, ¿no? A menos que sea un olor que no puede detectarlo yo, o no puede ser detectado por las personas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esta es la especie que más se conoce como más conocida dentro de los cactus peruanos. Es una flor que, si uno lo ve en la parte superior, los segmentos del periantio se abren muy bien, no hay segmentos ni muy echados ni muy parados, pero el tubo floral es curvo, ¿no? Y esa parte curva, yo siempre me he dado cuenta que la flor siempre está como que apuntando al sol en el atardecer. Al menos eso pasa acá en mi vivero, ¿no? En mi vivero, por ejemplo, ahorita tengo casi 30 Matucanas medicioneorum floreciendo, y todos prácticamente están apuntando al sol de la tarde, ¿no? Acá podemos decir que es una forma tubular con el tubo floral curvo, ¿no? Luego tenemos unos colores tan llamativos como este rosado, que es una Matucana rosiflora, o Matucana oredoxa rosiflora, es una Matucana de Ancash. Tiene en una forma de flor acampanada, y sucede lo mismo como Matucana auriflora, ¿no? Su antesis es diurna. En la noche llega a plan de 5 o 6 de la tarde y se cierra la flor, ¿no? Y vuelve a abrirse al día siguiente. Y así está unos 2 o 3 días. Luego tenemos esta Matucana guavalensis, que ya está casi en peligro de extinción, quedan unos cuantos ejemplares en hábitat. Y esta podríamos mencionar que es una flor cilíndrica, ¿no? De las pocas que me han florecido, siempre no las he visto curvas, siempre las he visto
tubo floral derecho, ¿no? En el tubo floral, y en la parte de arriba ya están los pétalos, ¿no? Que sí son bien abiertos, ¿no? Tienen como que una línea central rosada y el resto es un poquito blanco. Tenemos, por ejemplo, acá Matucana fruticosa, una flor igual, tubular. Es la única Matucana con ramas alargadas, porque el resto de Matucanas son ramas redondas. Y esta sí tenemos pues una mezcla de colores, ¿no? Entre amarillo y terminan los segmentos del perianto con un poco de rosado, ¿no? Y eso es lo que me he dado cuenta también en cactáceas. Hay especies que son blancas y las especies coloridas tienen bastante diversidad en tonos de color, ¿no? O sea, si tú encuentras, por ejemplo, una especie de flor amarilla, llegan hasta una tonalidad anaranjada, ¿no? Si ves una flor roja, vas a ver una tonalidad que va desde más o menos anaranjado, o la especie, mejor dicho, ¿no? No solamente es roja, sino va desde un anaranjado hasta un rojo carmín. Entonces siempre hay esa gran variabilidad en el color dentro de las especies. Y por último, ya para no aburrirlos mucho, les invito, yo a través de mi vivero Cactaceae de Perú, siempre trato de incentivar al conocimiento de las cactáceas peruanas, al cultivo también, para el tema de conservación, porque son especies que lamentablemente, como no tienen su uso es ornamental solamente para algunas personas, como no tienen otro uso en realidad, no es medicinal ni nada de eso, entonces siempre son quitadas de su hábitat, ya sea por cambio de uso, van a construir, van a ampliar carreteras y siempre tienden a disminuir las especies cada vez que yo voy al campo, ¿no? Entonces el objetivo siempre es tratar de incentivar, de que las personas conozcan más para protegerlos, ¿no? A la par les invito también, tengo un pequeño canal en YouTube donde tengo pequeños videos sobre especies de cactus, búsqueda de cactus, y les agradezco bastante la atención brindada. Tienen ahí mi correo personal, tienen abajo mis redes sociales de mi vivero, donde hago propagación de cactáceas, se llama Vivero Cactaceae de Perú. Y muchísimas gracias por su atención, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, si hay alguna pregunta en la sala, si no, para continuar con las preguntas del chat. Bueno, en todo caso, mientras se van animando a preguntar, voy a ir leyéndote las preguntas, Jorge. Claro, sí. Muy bien. Andrea García nos consulta de qué estructura se Alex, no te escucho. deriva el cefalio. No te escucho, Alex, disculpa. Perdón, Andrea García nos consulta de qué estructura se deriva el cefalio. ¿De qué estructura? Bueno, en realidad, cuando ya acá estamos viendo ahorita el cefalio de Melocactus, ¿no? Entonces, el Melocactus en la parte superior, como podemos ver en la planta inmadura, la estructura en realidad nace de las areolas apicales, ¿no? En este caso, ¿no? Estas areolas apicales dejan de ser areolas vegetativas o areolas que van a producir espinas, lanas, en este caso solamente espinas, y van a ser areolas reproductivas, ¿no? En donde solamente van a comenzar a formar esta estructura especial como asiento blanco con sus cerditas rojas, y solamente ahí sobre esto van a producirse las flores y frutos, ¿no? Lo mismo sucede con Espostoda, ¿no? Justamente estas, si vemos en la parte superior, en la parte apical de la rama de Espostoda mirabilis, vemos una pequeña línea marrón, ¿no? Y es ahí donde se van formando, en esta pequeña línea se van formando esas areolas reproductivas en que van a dejar de formar las espinas o van a dejar de ser areolas vegetativas y solamente van a producir esa lanosidad, ¿no? Entonces se van desarrollando, ¿no? Cuando la planta va madurando, va comenzando a surgir estas areolas especiales, de las cuales
después van a surgir la estructura especializada, ¿no? Ok. Zoila Hernández tiene levantada la mano, puede realizar su pregunta, Zoila. Zoila, adelante. Bueno, parece que se desanimó. Te felicitan por la excelente ponencia de parte de Santos Evaristo, de Zoila, también te agradece por la ponencia. Lo mismo Ximena Vitoriano. Gracias a todos en realidad. No te escucho, Alex. Alex, ¿no te escucho? Jorge, hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, ahorita sí. ¿Qué tal, Lucho? Jorge, ¿me escuchas? Buenas tardes con todos. Sí, Hola, hola. Adelante, Luis, con tu pregunta. Gracias. Bueno, una consulta que siempre pasa. Los botánicos que salimos a campo siempre nos encontramos con cactus, ¿no? Con cactáceas en flor, en fruto. Y hay muy poca colección en herbarios, en realidad. Nosotros hemos hecho colectas, sendas colectas, no muchas tampoco, porque el tema de secar cactus es un problema que uno pelea contra la excesiva humedad que tiene pues la especie, las especies, en realidad las flores. Muchas veces cuando he intentado prensar, secar flores, incluso el cuerpo mismo del cactus para colocar en un herbario, se me han hongueado, ¿no? Se han hongueado, se han podrido. Y he tenido que desecharlas porque ya no servían para colocarlas como muestra de herbario. No sé si qué sugerencias tendrías tú para secar muestras de herbario, porque yo lo único que a veces uno se hace es o bien colecto algunas florcitas o bien colecto algunas estructuras de las areolas donde salen las espinas, ¿no? Pero no se puede colectar más de una manera apropiada los cactus. No sé si tendrás alguna sugerencia o si sabes algo al respecto para poder compartir al respecto. Gracias. Sí, claro. No, Jorge, un gusto por tu ponencia. Escucharlo. Ya, gracias a ti, Luis, por la pregunta. Bueno, lo que te voy a decir es lo que yo he leído, porque hasta ahorita no he podido hacer tampoco herborización de cactáceas. Es muy difícil, sí, por lo mismo que los tejidos son pero muy acuosos, ¿no? Entonces, la única forma, pues, bajo el prensado que uno normalmente aprende, que es, pues, es tener tu espécimen vegetal, ponerlo entre hojas, ponerlo en tu prensa, amarrarlo bien y de repente cambiarlo una vez al día las hojas húmedas por hojas de papel periódico secas. Este proceso no va a servir para cactáceas, ¿no? La excesiva humedad que tiene el tejido, pues, va a hacer que el espécimen herborizar, pues, se honguee rápidamente, ¿no? Lo ideal es tener, pues, tu cámara de secado que esté a unos 30, 40 grados en la parte interna, y ahí tu prensa ponerlo dentro de esta cámara para hacer que el tejido se deshidrate más rápido, ¿no? Y ya no se cambiaría pues el papel pues una vez al día, sino de repente cambiarlo cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo a qué tan carnoso sea la planta que estés herborizando, ¿no? Entonces, lo principal para cactáceas es tener tu cámara de secado, ¿no? Lo otro es cómo... Por un momento no se te escuchó, Jorgito. Perdón. Ah, ya. ¿Se me escucha ahorita? Sí.
Sí, ya, a ver, repito, para herborizar cactáceas es un poco difícil por el tema del que el tejido es muy, pero muy acuoso. Entonces lo que siempre se recomienda es una cámara de secado, una pequeña cámara donde la parte interna después esté a 30 o a 40 grados y dentro ponerle la prensa. Entonces esta prensa pues no solamente va a apretar y va a sacar el agua, sino también el calor va a hacer que se evapore. Y no se va a cambiar el papel secante una vez al día, sino por horas, ¿no? Cada 6 horas, de repente primero cada 3 horas, cada 4, 6, 8, 12 y así sucesivamente hasta que el espécimen herborizado pues quede totalmente seco, ¿no? Pues esa es la única forma, porque bajo la forma tradicional no se va a poder. Lo otro es ver la estructura que se va pues a herborizar, ¿no? Siempre como para toda especie vegetal siempre hay que tratar de que esté con sus flores, con sus frutos, de repente agregarle un pequeño sobre ya con las semillas ya lavadas y guardadas. Pero las semillas también, la morfología externa también ayuda bastante en taxonomía. La flor igual se podría en este caso separarla y prensarla por separado, ¿no? A través de un corte longitudinal. Y en el caso de algunas especies, pues hay que hacerle diversos tipos de cortes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de espostoas, hay que hacerle no solamente un corte longitudinal, sino transversal, ¿no? En el longitudinal, pues vamos a poder ver, por ejemplo, ¿qué, no? Distancias entre areola y areola, cuántas costillas hay. En un corte transversal, que vamos a poder ver, por ejemplo, vamos a poder ver cuántas costillas están metidas dentro del pseudocefalio, ¿no? Porque hay pseudocefalios que son muy gruesos, como el de Espostoa lanata, y hay algunos que son muy delgaditos, como Espostoa bulofeldiorum. Entonces hay que no solamente hacerle un corte longitudinal, sino transversal, justamente que involucre todas estas especies, ¿no? Y otra cosa que me olvidaba, que las espinas también hacen muy difícil el prensado, ¿no? Entonces generalmente estas plantas o estos especímenes no se colocan solamente en hojas, ¿no? Sino esta hoja va dentro de una especie de cajita que tiene una altura de 1 o 2 centímetros, y esto es con la finalidad de poder conservar algunas areolas con las espinas pues sin aplastar, ¿no? Porque también hay especies que tienen sus espinas se diferencian entre espinas radiales y espinas centrales, ¿no? Las centrales generalmente están en un ángulo de 90 grados con respecto a la epidermis, mientras que las radiales están pues como que rodeando, como en un ángulo de 45, de 30, de 10 grados con respecto a la epidermis, ¿no? Entonces, si uno lo prensa, pues esta espina radial va a chancarse y va a dejar de ser, la espina central va a chancarse y va a dejar de ser central y va a pasar a ser radial, ¿no? Y entonces justamente por eso se pide que también las cactáceas poder conservar por ahí, cortar areolas y no prensarlas, ¿no? Ya como areola como tal, pues como no tiene mucho tejido húmedo, pues va a ser más fácil secarlo, y estos van a ir colocados dentro pues de esta cajita especial que va a tener 1 o 2 centímetros de alto, para poder conservar la disposición de estas espinas, ¿no? Hay un artículo muy bonito de la doctora Mónica Arakaki. La doctora Mónica Arakaki es una profesora de la Facultad de Biología de la Universidad Mayor de San Marcos, que lo publicó en Kepo. No recuerdo exactamente el año de la revista, pero me comprometo a buscarlo, en donde justamente ella da todos esos tips para poder prensar cactáceas, ¿no? Porque sí es cierto lo que dice Luis, que es una familia que falta bastante por estar representada en los herbarios nacionales, ¿no? No sé si con esto pude responder tu inquietud, Luis. Bien, el doctor Guillermo Pino tiene la mano levantada. Puede realizar su pregunta, doctor. Sí, muchísimas gracias. Ante todo, bueno, nosotros también como botánicos, al momento de prensar cactáceas también hemos improvisado, Alex, hemos hecho Lucho, estás contra el micrófono. El prueba y error. Sí. Prueba y error, porque no se sabe al fin y al cabo
qué metodología se ajusta más para este tipo de plantas. Yo pienso que deberíamos de repente hacer pruebas para estandarizar un secado de cactáceas, porque no existe en realidad. Yo estaba buscando también, no existen cómo secar cactáceas, y sería bueno porque falta material, ya que a veces no puedes llevarte del campo a un sitio para cultivarlas, o a veces no te resulta el cultivo. Entonces también llevarse las muestras y secarlas apropiadamente, conservarlas en un herbario sería muy apropiado. Por ejemplo, yo he utilizado el formol, ¿no? He utilizado formol en algunas cactáceas porque tú sabes que cuando uno colecta la cactácea el tejido sigue vivo. El tejido no muere en realidad. Cuando tú cortas un trozo de cactácea no muere, sigue vivo, entonces por más que intentes secarlo no va a secar. Yo, por ejemplo, he utilizado formol, le he pasado pinceladas de formol, pero también igual, o sea, las células mueren. ¿Ya no se le escucha a Luis? ¿Aló? Parece que su señal o el internet ha fallado. Adelante, doctor Guillermo. Sí, muy buenas tardes. Felicitando a Jorge por su excelente charla. Tenía una pregunta, pero complementando lo que acaba justamente de mencionar Jorge y Luis también estaba mencionando, nosotros para herborizar cactáceas, en realidad, lamentablemente hay que sacrificar bastantes plantitas, ¿no? Por eso yo prefiero no hacerlo, pero hay casos en que es necesario, como por ejemplo cuando tenemos sospecha de que una planta es nueva y queremos preparar un tipo, ¿no? Entonces, en primer lugar, las flores y los frutos se preparan por separado. La flor es más fácil de secar, ¿no? Generalmente para acelerar el secado la partimos por la mitad. Si es zigomorfa, hay que buscar que sea exactamente por la parte de la simetría, ¿no? Como ya mencionó Jorge. Luego, los frutos, si son secos, se puede, a los frutos carnosos es casi imposible, ¿no? Con respecto a los tallos, lo que se suele hacer es sacar una parte bastante amplia de la corteza, o inclusive decorticar la planta dejando la médula fuera, y eso es lo que se prensa, ¿no? Igualmente es bueno para saber cómo es el diámetro de la planta cortar rodajas e incluirlas también en la muestra. Y por último, para todas las suculentas lo que yo utilizo es el método de congelamiento, ¿no? El método de congelamiento va a romper las paredes celulares, ¿no? Liberando el agua, ¿no? Que tienen almacenadas en las células, y entonces se congela entre 12 horas a 3 días y luego se deja descongelar, y al momento de descongelar se empieza a hacer un prensado en frío para que bote toda el agua posible, y luego se puede colocar en la estufa sin mayor problema. Eso con respecto a la herborización de cactáceas. Ahora, mi pregunta era para Jorge. Él ha mencionado que de Epiphyllum tenemos una sola especie, ¿no? Hay otra especie descrita para Perú, pero bueno, es discutible si realmente es una especie, si es un híbrido o si realmente es una planta peruana, que es Epiphyllum floribundum. Quería preguntarle a Jorge cuál es su idea al respecto, ¿no? ¿Qué piensa él que sea Epiphyllum floribundum? Ya, gracias, doctor Guillermo. Sí, bueno, el libro del doctor Ostaloza menciona dos especies de Epiphyllum, ¿no? Epiphyllum philanthus, que la estamos viendo ahorita, y Epiphyllum floribundium, pero floribundium, si uno lo ve, tiene una ligera tonalidad amarilla. Entonces, según los últimos estudios moleculares que han hecho en estos géneros de cactáceas epífitas, resulta que todos los blancos nocturnos han quedado en el género Epiphyllum, y todos aquellos que tienen este tallo pues epífito, medio plano, triangular, de flores grandecitas, blancos nocturnos, han quedado para Epiphyllum, y los coloridos han quedado dentro del género Disocactus, salvo una especie, ¿no? Que es Disocactus
A ver, crenatus, Disocactus crenatus. Disocactus crenatus parece un epiphyllum, tiene flor blanca, pero es una flor blanca diurna. Entonces, pero a través de los estudios moleculares han visto que esta no, por más que sea blanca, no es epiphyllum, sino es crenatum, ¿no? Entonces más o menos ha quedado ¿qué digo? No es epiphyllum, sino es Disocactus. Entonces como que ha quedado que Disocactus son flores diurnas, coloridas, con la excepción de crenatus, que es blanca, ¿no? Entonces yo a través del doctor Guillermo Pino he tenido esta plantita de supuesto epiphyllum floribundium, que dicho sea de paso fue descrita por una planta cultivada con la etiqueta que no se sabe bien si es de Iquitos, Perú o no. Entonces yo cuando le he visto florecer, pues es una flor media amarillenta y diurna, ¿no? Entonces como que por ahí ya digo, de repente, si es diurna no es tan epiphyllum, sino es más Disocactus, ¿no? Y Disocactus no tenemos acá en Sudamérica, todas son de Norteamérica y de Centroamérica. Y cuando yo he hecho la polinización, pues de estos epiphyllum, de estos distintos Disocactus que tengo acá en mi vivero, he visto que Epiphyllum floribundium pues tiene un fruto muy pero muy parecido a Disocactus macranthus, que es justo uno de los padres putativos de esta supuesta especie peruana, ¿no? Donde yo más me inclino que este Epiphyllum floribundium vendría a ser pues un híbrido de repente natural de Disocactus macranthus, y por lo tanto lo veo muy pero muy difícil que esté acá en Sudamérica, ¿no? Su distribución natural pues es Norteamérica, ¿no? Obviamente que las plantas no saben de ¿cómo se llama? De límites geopolíticos, ¿no? Pero yo lo veo bien difícil que una sola de las especies de Disocactus haya llegado acá a Sudamérica, a Perú, y que no esté repartida en el resto del norte de Sudamérica, ¿no? Entonces por eso es que yo siempre mantengo la idea de que Epiphyllum filanthus es Epiphyllum, es la única especie de Epiphyllum acá en Perú, ¿no? Espero equivocarme para tener más especies, ¿no? Pero al menos esa es mi teoría. Muchas gracias, Jorge. Muy buena explicación. Gracias. Listo, doctor Guillermo. No sé, Alex, si hay alguna otra consulta o pasamos a la siguiente charla. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta en la sala, por favor, es el momento antes de continuar con la siguiente ponencia. Alex, había en el chat de Josué que hacía la siguiente pregunta: ¿cómo abordar el tema del saqueo de especies en su comunidad? Excelente consulta. No sé si nos podrías apoyar, por favor. Sí, gracias, profesora Josefa. Bueno, en cuanto al saqueo, yo he visto la disminución, al menos que hay acá en la región de Lambayeque, cómo va disminuyendo la población de especímenes de cactáceas, y no he visto que sea tanto por saqueo. He visto, sí, no voy a mentir, acá, por ejemplo, en el mercado modelo, pues, especies muy conocidas como el San Pedro, ¿no? Ese sí lo sacan por sacos, cada saco tiene su precio, y acá por el mismo la misma costumbre mágico-religiosa que tenemos de nuestros antepasados, ¿no? Pero después, pero muy rara vez he visto, por ejemplo, especies de Hyoscerius, he visto matucanas que han llegado acá, que incluso son muy pocos que los utilizan para sembrar. Algunos les atribuyen algunas propiedades mágicas, pero más que saqueo, ya sea para usos ornamentales o para usos mágico-religiosos, más he visto por cambio de usos de tierra, ¿no? Entonces, yo al menos ese es en Lambayeque, ¿no? Entonces, de repente en otras regiones, pues, como la especie de las orollas, ¿no? Que siempre las sacan para época de Navidad. Yo creo que hay que primero enseñar al poblador, al peruano de a pie, al peruano que vive con la especie de cactácea, enseñarle pues que es una especie que solamente crece acá en Perú, que no crece en una u otra parte del mundo, que hay personas que vienen desde el otro lado del mundo exclusivamente a ver nuestras plantas, vienen, se fotografían y se van muy contentos después de eso, mientras que nosotros que vivimos con
con la planta, no solamente cactáceas, sino con otras especies, pues a veces no le damos la importancia debida. Enseñarles ese valor, pues, ¿no? Ese valor de conservar lo nuestro, porque al final es quien conserva, pues, es el peruano que está ahí en el campo, ¿no? Los que estamos, los que estamos fuera, los que estamos en la ciudad, por ejemplo, yo que hago conservación ex situ, pues, es una conservación que no, ¿cómo se llama? Digamos que es como la última opción, ¿no? Yo siempre he preferido que la primera opción sea la conservación dentro del mismo hábitat, ¿no? Aparte que llevarlo fuera, pues, también acarrea de que la planta cambie un poco, cambie su morfología, haya una pequeña selección de genes y ya no van a estar no van a ser tan guerreras como las plantas que están en el campo, sino van a ser un poquito más, con menos estrategia de supervivencia, ya que se les va a dar un cultivo, pues, óptimo, ¿no? Entonces hay que trabajar con el poblador, hay que darle opciones, ¿no? Opciones como que de repente decirle que puede cultivar más de esas plantas, puede ponerlas, pues, dentro de un jardín, dentro de un restaurante, y de esa forma, pues, llamar la atención de los turistas que pueden llegar en ese lugar. Pues ahí le podemos dar un plus a las plantas nativas. Y lo otro también, pues, a través de las universidades, de repente incentivar el tema del cultivo y para venta también, ¿no? Porque estos se puede formar viveros locales y que puedan después estos vender hacia las ciudades, ¿no? Hacia las grandes ciudades, ¿no? Entonces ahí el poblador ya va a ver, pues, una fuente de ingreso, ¿no? Porque ese es en realidad lo que busca el peruano de pie, ¿no? Porque es que hace cambio de uso, porque es que coge plantas para vender, porque él necesita alimentarse, necesita, pues, llevar el pan a su casa, ¿no? Y si de repente, pues, tiene, pues, toda una chacra que nunca lo ha utilizado y necesita cultivar, pues, él sin más miramientos, pues, va a hacer el cambio de uso, ¿no? Pero si ya nosotros le enseñamos, pues, que puede ser un vivero, que puede de repente mover la planta y ponerlos en un lugar tipo jardín, o decorar un hospedaje, o decorar un restaurante, como antes le mencionaba, pues ya le estamos dando un plus como para que ese mismo poblador pueda conservarlo, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Hay otra pregunta de Sí, José Miguel Sarabia. Pregunta: ¿cuál es el sustrato ideal para cuidarlas en vivero? Ya, sí, bueno, en sustrato sí puedo tener un poquito más experiencia. Hay plantas que son, la gran mayoría de las plantas son de fácil cultivo, yo las considero así. Son muy pocas especies las que son un poco difíciles. Y lo principal que hay que ver en cultivo es que sea un sustrato muy, pero muy poroso, ¿no? Yo siempre he dicho, no hay un sustrato estándar, todo depende de dónde vivamos nosotros. Si estamos en la costa, si estamos en los Andes, si estamos en la selva, cada uno de estos lugares, pues, va a tener un clima diferente, ¿no? Y un clima me refiero, pues, a una temperatura distinta, a distinta humedad ambiental, a distintas temporadas de lluvia, temporadas e intensidades de lluvia, ¿no? Entonces lo que se busca en un sustrato es que si yo riego el día de hoy, para mañana ya esté seco, o de repente en 2 días como máximo el sustrato esté totalmente seco, ¿no? Porque recordemos que el agua, pues, en las raíces es el enemigo número 1 de los cactus, ¿no? Entonces, si yo hago un sustrato que al regar veo que el sustrato permanece húmedo al cuarto, al quinto día, ten por seguro que tu cactus se va a morir, ¿no? Pero si yo hago un sustrato que al primer y segundo día ya se seca, entonces ten por seguro que tu planta va a vivir por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en consecuencia tiene que ser un sustrato muy poroso, ¿no? Entonces yo le pongo, por ejemplo, carbón chancado de menos de 1 centímetro de diámetro, le pongo arena de río, le pongo piedritas pequeñas, le pongo un poco de tierra negra, un poquito de materia orgánica, ya sea humus o compost, pero siempre trato que sea bien poroso el sustrato, ¿no? Entonces, el sustrato que de repente utilizo yo aquí en Chiclayo es, 1/3 de tierra negra, 1/3 de carbón, y 1/3 a veces tengo arena de río, a veces tengo piedritas o compuestos comerciales como perlita, que también son como piedritas pequeñas. Lo mezclo bien
y lo pruebo, ¿no? Le echo agua hoy día y veo a ver qué tal resulta mañana. Si para mañana lo veo seco, excelente. Si para mañana lo veo húmedo, entonces a esa tierra que le he puesto le pongo más arena, le pongo más perlita, la cosa es hacerlo un poquito más, más suelto, ¿no? Entonces, mi consejo es siempre probar en tu localidad en base a estos componentes que te he dicho y ver qué tiempo retiene la humedad, ¿no? Y para aquellas especies que sean pero súper difíciles, el único que quede es el injerto, ¿no? Porque el injerto, pues vamos a agarrar un pie que sea muy tolerante como el San Pedro. El San Pedro es una planta que sí tolera, sus raíces toleran bastante agua, pero es que es una planta ampliamente cultivada, ¿no? Se cultiva incluso, yo lo he visto en jardines que tienen gras, ¿no? Y el gras a veces hay que regarlo todos los días. Entonces es una planta que tolera bastante, es una planta que crece rápido, entonces justamente se utiliza esta planta como pie de injerto, que va a soportar de repente la falta de pericia del cultivador, y sobre ella ya se le va a poner una planta que de repente es un poco difícil de cultivar, y hoy una vez injertada, pues la planta de arriba pues va solamente a recibir los nutrientes, ¿no? Entonces el injerto sí es como última opción para un cultivo, para una planta difícil. Ok. Bien, agradecerte en todo caso, Jorge, por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy.